señores parlamentarios, las actas de las sesiones 32, 33, 34, 35 se ponen a disposición de los miembros de la comisión y Marisol nos dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 764 de la Subsecretaría de Educación, mediante la cual informa sobre bonificación por retiro voluntario de los profesionales de la educación y del personal asistente de la educación en respuesta a oficio 238 de esta comisión. Nota de Claudia Carrasco Monroy, estudiante de la Universidad Arcis, mediante la cual solicita a la comisión requerir al Ministerio de Educación que detenga el remate de la cartera de esa universidad, que se realizará el día 17 de octubre, hasta que el liquidador, señor Cristian Herrera, dé cuenta de los documentos, derechos y pagarés que se encuentran en su poder y que se van a rematar, para que los estudiantes puedan retirar los pagarés que ya han sido pagados. Adjunta listado de los estudiantes de la universidad que, no estando matriculados los años 2015, 2016 y 2017, no pudieron continuar sus procesos por razones de distinta índole. Nota de los sindicatos nacionales de Fundación Integra, mediante la cual repiten copia del proyecto de reajustes y mejoramiento de condiciones laborales para el año 2018-2019 de la Fundación Integra, que con fecha 27 de septiembre hicieran llegar a su empleador, el director ejecutivo de la Fundación. Este petitorio contempla aspectos relacionados con remuneraciones y beneficios económicos, con las condiciones laborales, reconocimiento del perfeccionamiento, reemplazos, promociones, traslados y en especial lo relacionado con los coeficientes técnicos. Y también para revisar y modificar los procedimientos institucionales respecto de acusaciones por maltrato o presunto abuso sexual. Nota de la señora Andrea Pizarro Vergara, presidenta de la Fundación Tourette Chile, en la cual solicita asistir a esta comisión a exponer sobre el bullying escolar y social que reciben los niños afectados con este síndrome. Nota del señor Carlos Ríos Mardones, en la cual informa sobre supuestas irregularidades en la acreditación de la carrera de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral de Chile. Esto es la cuenta, señora Presidenta. Gracias. Sobre la cuenta, ¿alguien quiere pronunciarse, preguntar? Bueno, yo solo con respecto al punto número 2 de Claudia Monroy respecto al remate que plantea que se realizará el día 17 de octubre, que es mañana, claramente esto deben pedirlo al tribunal que designó al liquidador, porque no tiene ni competencia ni esta comisión ni el Mineduc. Yo no sé si nosotros podríamos pedir antecedentes al tribunal. Tampoco podemos pedir nosotros antecedentes al tribunal, tienen que ser ellos directamente. ¿Ah? Bueno, de todas maneras yo creo que la única posibilidad es un oficio al la superintendencia respecto para que se pronuncien sobre este tema, si está ajustado si se ajusta o no se ajusta a lo que debiera ocurrir desde el punto de vista normativo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Acuerdo. No, si no, ni la toqué. Venía así. Y bueno, respecto de la Fundación Tourette Chile, que son niños afectados por el síndrome, gracias, de Tourette, ¿ya? Quieren venir a la comisión por el tema de bullying. Podríamos verlo dentro del contexto de los proyectos que estamos discutiendo, ¿ya? Los vamos a invitar en uno de los proyectos, ¿ya? Y eso, ¿nadie más quiere? ¿Sí? Juan, ¿sobre la cuenta? Varios, entonces. ¿Sobre la cuenta, Camila? No, dice que no la dejan hablar. Ahí sí. No, sobre el punto 3, que se nos remite la copia, ¿cierto?, del proyecto de reajuste y mejoramiento de condiciones laborales para el año y 2019, o sea, 2018 y 2019 de Integra. Y el director ejecutivo de la Fundación Integra también nos habla de que este petitorio contempla distintos temas, no solamente remuneracionales, sino que también sobre maltrato, presunto abuso sexual, como procedimiento a modificar, etcétera. Creo que sería interesante porque este es un petitorio que se le hace a la fundación, que tiene financiamiento además del Estado, entonces sería bueno saber en qué estado está
esta negociación, porque me imagino que marco una negociación, ¿cierto? Se hace un petitorio, una solicitud del sindicato, porque esto ya debiese estar considerado en la ley de presupuestos para el 2019. Entonces, si se puede oficiar al Ministerio de Educación respecto a estas propuestas de reajuste. ¿Sí? ¿Diputado Belolio? Sí, sobre el punto. También para agregar al oficio, sí, a la solicitud, porque yo me reuní con un sindicato de trabajadoras de la Fundación Integra sobre la homologación de los salarios con respecto a Junji, y que esto debió, existe una glosa de información aprobada en el presupuesto del 2017, o sea, el 2016 para el presupuesto del 2017, que decía que debía informarse cómo se iba a llevar adelante la homologación de los salarios. Entonces también pedir eso al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda, que es probablemente quien tiene también el detalle. Gracias. ¿Hay acuerdo sobre al Ministerio de Educación para que nos informe sobre ambos temas planteados por la homologación del 2017, 2018? No, ahí en adelante. Ya, ok, de acuerdo. Presidenta. Juan me había pedido varios también. Pero si es sobre la tabla. Mario Venegas sobre el punto, otro. Sí, yo quisiera pedir copia del oficio de la subsecretaría en relación con la subsecretaría de Educación, por cierto, sobre los bonos de los recursos para la bonificación por retiro voluntario. ¿En un sentido de retiro? Sí. ¿A dónde? Del primer punto de la cuenta está ordinario 764, la subsecretaría de Educación. Me imagino que quiere copia de los... ¿que quieres copia de esto? Sí, vos. Perfecto. Ya, perdona. Para que le enviemos una copia. Se supone que da cuenta del estado del proceso y habla de las cifras globales, pero no habla sobre los plazos. Lo que pasa es que Presidenta, esa sería la respuesta oficial a recurrentes demandas que hemos hecho en esta comisión. Eso es lo que llegó. Ahora hay que ver si da cuenta, hay que revisarlo para ver si efectivamente da cuenta de lo que nosotros preguntamos. Que eran plazos y otras, cuándo se iba a pagar. No, era sobre todo el tema de los plazos, porque acuérdense que son bonos desde el 2016 que están pendientes. No. Ok, pero de todas maneras, diputado, le sugiero que lo leamos y después veamos si no da cuenta de lo que solicitamos y volvamos a reiterar. ¿Le parece? Juan, hola María José, ¿cómo estás? ¿Ahora sí? ¿Varios? Espérate, está varios, Juan. Pero si era por tabla, ¿no? No, dale, Juan, dale. No, Presidenta, dos cosas en varios. Una es que hace algunos meses atrás acompañamos a algunos profesores de la Universidad de Santiago, particularmente el profesor Carlos Gómez, a presentar un requerimiento a Contraloría producto de del impedimento que se le dio a un número importante de profesores que estaban contratados por horas para poder votar en las elecciones de rectores de la Universidad de Santiago. Hasta el día de hoy no hemos conocido, o al menos yo no he conocido, pronunciamiento por parte de Contraloría respecto a este aspecto que yo entiendo fue abordado en la Ley de Universidades Estatales, cuando se señalaba explícitamente que podían votar aquellos docentes con nombramiento o contratación vigente y que realicen actividades académicas de forma continua o regular. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber si existe pronunciamiento, muchas gracias, respecto a esto, y si es que esta misma situación se está dando en otras casas de estudio, en donde en el marco de las elecciones de su rector también no se le está permitiendo poder votar a profesores que están contratados por horas. Eso es una cosa. Y lo segundo es que quisiera proponer a esta comisión, dada la coyuntura que conocimos hace algunos días atrás respecto a un homenaje que se le realizó a Miguel Krasnov en la escuela militar, quisiera solicitar, Presidenta, la posibilidad de realizar una sesión especial invitando al nuevo director de esta rama del Ejército para que nos informe y nos cuente acerca de cuál es su mirada respecto a la formación de los futuros cuadros militares
precisamente a esta comisión en el marco también de una discusión que se está dando por una iniciativa que está promoviendo la diputada Carmen Hertz de ir incorporando al interior de las mallas curriculares de los establecimientos de la asignatura de Derechos Humanos. Okay. Me parece que el pronunciamiento de Contraloría ya llegó hace rato, según Marisol lo va a buscar y se lo va a remitir en el caso para que usted lo revise para ver si responde efectivamente el tema LUSACH, ¿no? Sí. Y también evaluar si es que esta misma situación se está realizando. Pero eso tendríamos que preguntarle a todas las casas de estudio. Sí. Lo que pasa es que yo recibí denuncias de 3 o 4 casos de universidades en donde esta misma situación se dio. Claro, lo que pasa es que podemos aplicar tabla rasa para todos, preguntar si efectivamente hay una situación similar o solamente actuar por denuncia y pedir los antecedentes respecto a aquellas instituciones sobre las cuales usted tiene denuncia. ¿Puedo hacerlo formalizar? Sí, claro, lo podemos hacer y lo podemos solicitar. Okay. Y respecto de lo otro, yo creo que habría que tomar un acuerdo de tener una sesión que no vamos a definir fecha por ahora, eso lo podemos conversar después, pero podríamos tomar el acuerdo de la comisión si es que efectivamente podemos tener una sesión para lo que usted solicita. ¿Hay acuerdo para lo que solicita el diputado Juan? ¿Sí? ¿Santana? Sí, obvio, me parece bien. Ahora, yo preferiría que no fuera solamente de la escuela militar, sino que aprovecháramos traer de la claro, de la escuela de las Fuerzas Armadas, la escuela matriz de las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Y de orden también con carabineros, ¿sí? De acuerdo. Vamos a hacer una sesión, vamos a programarla, acuerdo, ¿no? Y les voy a decir qué fecha. Ya. Vamos a fijar plazos para indicaciones. No, al otro proyecto, no a este, porque lo vamos a votar hoy día. Sí. Plazo de indicaciones del proyecto de violencia en las escuelas, no más violencia en las escuelas. No más violencia, no más violencia. Plazo de indicaciones para el viernes para que las podamos votar la próxima semana, ¿les parece? ¿Hasta este viernes? Es que se supone que hace rato ya deberíamos estar elaborando las indicaciones, pero estoy poniendo ya el plazo perentorio para que podamos contar con un comparado el lunes y poder votar el martes, ¿les parece? Ok, de acuerdo. Hasta las 12 del día les recuerdo. ¿Listo? Entonces, y ahora vamos a tomar acuerdo respecto, recién tuvimos una reunión, señores diputados, me la pidieron de manera urgente porque venían aquí al Congreso un grupo que representa a distintas comunas de la región de O'Higgins, ¿no? Que planteaban problemas, ¿no? Sí, Cardenal Caro, Provincia de Cardenal Caro. Región de O'Higgins, la provincia de Cardenal Caro, por el tema de la ubicación del CFT, ¿no? Ellos plantearon de que efectivamente la decisión de la ubicación del nuevo CFT se tomó en una sola sesión convocada para ese efecto y que no se cumplió con el procedimiento que corresponde, que tener al menos 2 sesiones para este efecto, ¿no? Que efectivamente el informe o lo que avala esta decisión son solo datos censales, no tiene que ver con las necesidades de las provincias ni de la región en particular, y nos pidieron que pudiéramos solicitar un oficio al Ministerio de Educación para verificar el cumplimiento del proceso, por una parte, con copia del acta en la cual se toma esta decisión en la mesa de trabajo, la reunión de la mesa de trabajo, la convocatoria, a quién se les hizo convocatoria para esta mesa de trabajo y quiénes asistieron, y con qué antecedentes, ¿no?, se tomó la decisión de la ubicación del nuevo CFT para esta región, ¿no? Y también nos solicitan que solicitemos que se realice efectivamente la segunda convocatoria que nunca se llevó a cabo, ¿no? Esas son las solicitudes que nos hicieron los representantes de la zona de la región de O'Higgins para la ubicación del CFT.
¿Hay acuerdo? Sí, diputado Venegas, ¿usted quiere agregar algo? Sí, solo querría, aprovechando por las razones que señalé, de cierta incertidumbre respecto al CFT de mi región, Con las aprovechar de solicitar las actas, todas las actas de las reuniones que sostuvo ¿cómo le llaman? La mesa intersectorial. La mesa intersectorial. Sí. Del caso de la región de la Araucanía, por favor. Sí, vamos a pedir las actas de las dos, de los dos. Lo que pasa es que yo lo que quiero avanzar es que nosotros habíamos tomado un acuerdo para una sesión especial de CFT, ¿no? Que la vamos a hacer el 5 de noviembre, me parece, que está fijada. Para el 5 de noviembre, ¿no? Donde vamos a ver todos los CFTs, que vamos a ver un poco, vamos a revisar el cumplimiento de la ley de la creación de los nuevos CFT, ¿no? Para ir como una sesión fiscalizadora para ver cómo va operando el sistema. Pero particularmente ahora vamos a pedir los antecedentes de estas dos regiones. ¿Les parece? ¿No? La región que solicita el diputado Venegas y la de O'Higgins. La ley que aprobamos establecía una gradualidad y el 2018 entraban 15 en funcionamiento. Pudieron haber empezado a trabajar en el 2017, pero la idea es que entrara en funcionamiento el 2018. 5. Entre ellos está la Araucanía, el de O'Higgins. El de Magallanes también. Al año 2020 debían entrar otros 5 que están establecidos en la ley. Y al 2021, 2022 los otros 5 restantes, para completar las 15. Entonces eso es lo que tenemos que verificar y en qué estado está de avance cada uno de los CFT que quedaron aprobados en la ley. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entramos en la orden del día. En esta sesión tenemos que continuar con las audiencias y votar en general el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia con urgencia calificada de simple. Bueno, para tales efectos hemos invitado a la ministra de Educación, señora Marcela Cubillos, al superintendente de Educación Escolar, señor Sebastián Izquierdo Ramírez, al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Carlos Enríquez Calderón, y a la presidenta. También tenemos a la subsecretaria de Educación Parvularia, obviamente, y a la presidenta del Comité de Valparaíso, Organización Mundial de Educación OMEP, que le invitamos la semana pasada. Y esta vez sí van a estar. Era un estornudo que no fue. ¿No? Y al presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, del señor Guido Crino, que le acompaña el asesor legal del Departamento Jurídico, el señor Cristian Dockendorf Martínez, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Señor superintendente y señor Carlos Enríquez de la agencia, la idea un poco es, ¿cuáles son? La pregunta que quedó dando vuelta la semana pasada que discutimos este tema, es cuáles son las condiciones que cuenta hoy día el país para hacer de este nivel del kinder un nivel obligatorio. Porque no se trata solo de imponer la obligación, sino que el Estado tiene que dar garantías de que cumple con la infraestructura necesaria, con la calidad necesaria, con las condiciones de seguridad y las competencias profesionales para efectivamente hacer de este nivel un nivel obligatorio en la educación en el sistema educativo del país, ¿no? Entonces, esa fue, también a OMEP le vamos a pedir también que yo sé que ustedes tienen más temas que plantear, pero básicamente también la pregunta se centra en cuál es la visión que ustedes tienen para poder hacer efectiva esta obligación. Porque una cosa es que exista el kinder, ¿no? Y otra cosa es que el Estado la haga obligatoria, y eso implica que el Estado tiene también a su vez obligaciones que cumplir respecto de otorgar las garantías necesarias para que este nivel efectivamente pueda ser un nivel obligatorio. Esas son las dos preguntas que yo creo que quedaron planteadas la semana pasada, ¿no? Y nos gustaría, ya que de todas maneras aquí la subsecretaria también en la ley miscelánea pidió una prórroga para lo que tiene que ver con el reconocimiento oficial para el cumplimiento de la norma. Entonces, ¿cómo ustedes ven
que eso se cumple realmente si nosotros estamos otorgando plazo para que los establecimientos tengan la posibilidad de cumplir con todas las obligaciones que impone la ley para obtener el reconocimiento oficial. ¿Qué nivel de garantía podemos ofrecer de aquí al 2022, no después del 2022, sino que de aquí al 2022, de que todas las garantías de seguridad, de calidad, van a estar otorgadas para hacer operativa esta ley a partir de su promulgación, que sería ahora, ¿no? Esas serían las preguntas. ¿Otra vez? Damos quórum y volvemos, ¿ya? Yo les doy 10, pueden ser 5 minutos nomás, 6 minutos. Sí, sí, pero para que el resto podamos seguir en 6 minutos. ¿Que les avise? Por supuesto, por supuesto. Yo les aviso. Para los que no puedan hacer desdoblarse, les aviso. Después de que expongan. Si se supone que tienen, no sé, pues tenemos 5:30, yo creo, ¿no? Las sesiones hasta las 6. No, de 4 a 5:30. 5:30. Nosotros. Nosotros. Hasta las 6. Sí, nosotros hasta las 6. 5:30 votemos, po. ¿A las 5? Ya. A las 5 vamos a intentar votar, pero los llamo, pero puede ser que votemos a las 5:30. Puede ser que votemos 1/4 para las 6. Nunca antes de las 5. Nunca antes de las 5. Lo voy a llamar. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar. Ya, suspendemos unos minutos. Superintendente, le doy la palabra. No. Ahí sí, mic prendido. Muchas gracias, presidenta. La exposición para mí. Está bien. Muchas gracias. Bueno, abordando directamente la pregunta, hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad está implementándose en el nivel parvularia. Por lo tanto, uno podría concluir que la institucionalidad estaría operando, y por parte de esta superintendencia nosotros, por ejemplo, este año partimos fiscalizando los establecimientos del nivel de parvularia, y prontamente vamos a dar a conocer una circular de reglamento interno que va a tener una serie de protocolos, cosa de orientar a los establecimientos, y de esa manera la fiscalización venga de la mano con una orientación, y así poder colaborar como institución del sistema de aseguramiento de la calidad. La subsecretaría de parvularia es quien genera las políticas, la agencia es quien debe medir la calidad del aprendizaje en los establecimientos educacionales. Nosotros como superintendencia vemos que más bien esta ley viene a materializar lo propuesto en la Constitución. Hay una serie de otras leyes que se han ido aprobando, y por lo tanto también vemos que está muy acorde con las leyes pasadas y también con las políticas públicas que hoy día se están ejerciendo en el gobierno, como lo comentaba con el sistema de aseguramiento de la calidad. Creo también que esta ley va a ser un gran aporte de poder fomentar la importancia que tiene el nivel para toda la familia. Hoy día sabemos que, por ejemplo, la encuesta CACEN, el 60%, un poco más del 60% de las familias considera que serían guarderías, y en realidad no se estaría desarrollando el proceso de aprendizaje, y por lo tanto vemos que esta ley viene a fomentar ello también, y creo que es importante visibilizar los efectos, y ahí la Subsecretaría de Educación Parvularia tiene un rol muy importante dentro del sistema de aseguramiento de la calidad para ejercer ello. Y también, por último,
si bien los niveles de cobertura son bastante elevados, uno ve la tendencia desde el año 90 y es creciendo fuertemente, todavía nos falta un poco y por lo tanto creemos que si es que avanzamos en la obligatoriedad, este efecto va a ser más significativo en los alumnos más vulnerables, donde sabemos que el nivel de cobertura es menor. Por lo tanto, nosotros creemos que este sería un gran avance y creemos que la institucionalidad hoy día del sistema de aseguramiento de la calidad, sobre todo en el rol que está hoy día teniendo la superintendencia, va a poder abordar este desafío. Perdón, la pregunta no era la institucionalidad de la superintendencia, era las condiciones en que están todos los kinder hoy día para poder dar garantías de lo que allí ocurre tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista procesos pedagógicos. Nosotros, Presidenta, tenemos dos maneras como superintendencia de poder actuar frente a los requerimientos, por ejemplo, de infraestructura. El primero de ellos es, nosotros atendemos las denuncias por parte de la comunidad educativa y por lo tanto, si nosotros hoy día como superintendencia nos acogemos a introducirnos en este nivel, vamos a tener mayor proximidad a la familia y vamos a poder conocer las denuncias por diferentes hechos. El año pasado, el año 2017, recibimos 1.700 denuncias del nivel y nosotros con nuestra actuación de fiscalizar vamos a revisar aquello. Y hoy día, adicionalmente, y a eso me refería con que la institucionalidad está funcionando, ya no nos basta con conocer las denuncias por parte de la comunidad, por ejemplo, cuando hay un problema de infraestructura, sino que también nosotros vamos a fiscalizar independientemente que tengamos una denuncia. Hoy día estamos yendo alrededor de 800 establecimientos educacionales y creemos que en estos 4 años vamos a poder abordar la completud, el sistema completo y de esa manera ir detectando cuando hay falencias y ir haciendo un trabajo colaborativo dentro del sistema de aseguramiento de la calidad para ir superándola. Ya, bueno, vamos a hacer las preguntas al final. De todas maneras, le doy la palabra a Carlos Enrique. ¿Sí? Ya. Gracias, Presidenta. Ya, gracias. Voy a tratar de referirme a su pregunta y señalar algunos elementos que a lo mejor para la comisión a lo mejor vienen a reforzar el diagnóstico. Primero, desde lo que nosotros sabemos de la agencia de calidad, primero es altamente relevante en la trayectoria futura de los niños y las niñas. Y para eso tenemos un estudio que tiene que ver con la visión de los actores del sistema, en este caso educación parvularia, que releva dos aspectos. Los aspectos de la calidad estructural referidos a los factores observables de calidad, claramente lo que tiene que ver con infraestructura, y ahí planteando lo que usted señala y lo que también ha planteado la subsecretaria, se requiere cierta flexibilización de plazo y de inversión de recursos para que efectivamente todo jardín y también colegio pueda contar con todas las condiciones para nuestros estudiantes. Pero por otro lado, también la calidad a nivel de los procesos referidos a las interacciones pedagógicas, la experiencia de aprendizaje y la relación con la familia. Esto es y yo quisiera relevarlo dentro de este estudio, que las familias, las educadoras propiamente tal, lo están planteando como un elemento a trabajar en el sistema educacional, y a propósito de la Subsecretaría de Párvulo creo que es una tremenda oportunidad para que, por un lado, el bienestar de los estudiantes socioemocional y por otro lado, el direccionamiento en la experiencia de aprendizaje se pueda desarrollar en cada uno de nuestros niños. Por tanto, desde el levantamiento de los actores de este nivel hay una visión compartida de el bienestar de los niños en cuanto al espacio donde están y cómo se desenvuelven, y por otro lado el direccionamiento de la experiencia de aprendizaje. Gracias. Diciendo eso, calidad en este nivel, a propósito del trabajo que se está realizando con el Ministerio de Educación, pero al menos en este estudio preliminar que como agencia realizamos, hay una especial atención en las interacciones entre el adulto significativo, en este caso la educadora, y cada uno de los niños. Por otro lado, las habilidades interpersonales que tiene en este caso la educadora como los técnicos, centrado en este bienestar del niño entendido como sujeto de derechos y de oportunidades de aprendizaje. Y por último, la importancia en esta relación con la familia o el adulto significativo. Respecto al aprendizaje, hay una relación entre, en este caso, la relación al aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Se señala que es un indicador de calidad medido como en oportunidades
desde un niño conozca más palabras, el significado de cada una de ellas, como también el gusto por aprender, la curiosidad, expresar sus emociones, autorregularse, aprender a convivir con otros. O sea, estamos hablando del desarrollo integral de nuestros niños. Por eso quiero plantearlo como un I respecto a la información que tenemos. Por otro lado, respecto a variables también que tiene que ver con resultados de aprendizaje, que al menos es información que nosotros tenemos, en este caso a niños de segundo básico, que son un poquitito más grandes, pero que están muy correlacionadas con ello. Por un lado tiene que ver con direccionar el trabajo de aprendizaje de manera integral, socioemocional y también cognitivo de cada uno de ellos. Y aparte que de la educadora o el educador tengan este tipo de habilidades para direccionarla en cada uno de nuestras niñas y niños, hay 4 elementos que influyen de sobremanera en estas oportunidades de aprendizaje. Primero, las habilidades narrativas, aunque yo no sepa leer, que sepa contar un cuento, que sepa contar una historia, o sea, todo adulto pudiese ayudar, en este caso, a nuestros niños. Segundo, la lectura de los padres con su hijo, obviamente que esto también está correlacionado con el nivel sociocultural que tienen las familias. Habilidades prelectoras, aquí estamos hablando del trabajo que tiene que ver con conocer las letras, las vocales, algunas consonantes, en el trabajo principalmente de NT1, NT2, cuando hay un trabajo direccionado en aprendizaje. Y por último, la expectativa de los padres, incluso quiero decirles que en niveles socioeconómicos altos hay diferencia de padres que tienen, en este caso, expectativas de ingreso a la educación superior versus que no la tienen. Eso también estaría marcando oportunidades o correlacionado con mejores oportunidades de nuestros niños. Muy brevemente, ¿qué es lo que quiero decirle? Es que cuando uno habla de la importancia de la experiencia del aprendizaje en la primera infancia y su impacto en la trayectoria escolar, en este caso NT2 o Kinder, influye de sobremanera en ellos. Aquí, insisto, estamos teniendo un análisis que nosotros realizamos al alero de factores no causales, correlacionados con mejores de aprendizaje, y claramente estar, en este caso, en Kinder, estaría marcando la diferencia. Por otro lado, sumado a la información que existente en el Ministerio de Educación y también de la CACEN, donde la oportunidad, en este caso, de los niveles de grupos socioeconómicos más altos, más allá que hoy día tenemos una alta cobertura, Presidenta, en lo que tiene que ver con Kinder, pero sí hay una diferencia significativa en los sectores socioeconómicos más altos versus los sectores socioeconómicos más bajos, que puede ser por baja valoración, que puede ser por desconocimiento, pero como en este caso es tan trascendental el nivel de parvularia para las oportunidades de niños y niñas, resulta ser, en este caso, ayuda a disminuir la inequidad o más bien ayudar a la igualdad de oportunidades. Por eso resulta central poder decirlo no solo desde la cobertura, sino de la experiencia de aprendizaje de nuestras niñas y niños. Muy en breve, Presidenta, la importancia de aprender a leer no es porque sea lo único que importa el desarrollo integral de nuestros niños, pero está correlacionado a la trayectoria de las cualidades que pueden desarrollar a plenitud niños y niñas. Y en ese sentido, cuando se trabaja también, esto se puede hacer jugando, esto se puede hacer de distintas maneras, no tiene que ver con escolarizar finalmente el nivel, pero se traduce en mayores oportunidades de aprendizaje para nuestras niñas y niños. Y en ese sentido influye el nivel y la preparación, en este caso, que se tenga en la escuela o en el jardín para enfrentar este desafío que, insisto, es dotar de mayor equidad a nuestro sistema escolar. Respecto, los números no son lo más importante, pero también decirle que asistir, en este caso a Kinder, tiene que ver con si hacemos el recorrido en la trayectoria, un niño mirado, entendiendo que todas las evaluaciones tienen limitaciones, pero mirando ese escenario, un niño estaría expuesto a mayores oportunidades de aprendizaje o de mayor estimulación, en este caso del educador, de la educadora, cuando efectivamente está en educación parvularia. ¿Esos puntajes son de qué? Estos puntajes son de segundo básico, ya no tenemos CIMSE y tenemos en este caso una evaluación muestral a un grupo de estudiantes de colegio y podemos tener estos resultados que tienen que ver con el que asiste a Kinder, es muestral estos resultados, el que asiste a Kinder tendría así efecto versus el que no asiste, en este caso, a Kinder. Respecto a las habilidades prelectoras, aquí hay insisto, aquí hay un trabajo de poder mirar lo que nos dicen los padres y apoderados, lo que dice el educador y los aprendizajes, en este caso de niños de segundo básico, y el 46% de estudiantes que tiene mayores habilidades lectoras reconocía algunas palabras antes de comenzar primero básico. Insisto, no tiene que ver con escolarizar, pero sí tiene que ver con tener un direccionamiento para
Ejemplo, las palabras que puede acceder un niño en un nivel socioeconómico mejor versus un niño de un nivel socioeconómico menor. Lo que hace el jardín, la educadora o el colegio es señal de mayor equidad. Y en ese sentido, si incluso ustedes revisan por grupo socioeconómico, tiene mayor habilidad prelectora el nivel socioeconómico alto versus el nivel socioeconómico bajo. Y por último, reconocer algunas palabras. Aquí estamos hablando cuando reconoce, no todas tienen que ver con palabras como papá, mamá y otros, no estamos hablando que sepa un detalle gigantesco, sino que un detalle trabajado con distintos expertos versus los que no reconocían el mismo nombre del estudiante, en este caso del niño. También tiene que ver con que son estudiantes que los cargamos con mayores oportunidades, en este caso para el proceso de aprendizaje, y se da en distintos grupos socioeconómicos, insisto, no está solo explicado por él. Eso tiene que ver, Presidenta, en términos de como agencia de calidad, entendiendo que aquí tiene que ver con el desarrollo integral de nuestros niños, y no solamente con los aprendizajes cognitivos, y donde la primera infancia puede revertir finalmente la falta de oportunidades, o en este caso muy concreto, ayudar a dar mayores oportunidades a los grupos socioeconómicos más altos. Y por otro lado, este proyecto de ley, al menos en lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento, como decía bien también el superintendente, tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad. Al menos la subsecretaria ha planteado tener un plan nacional de aseguramiento. Nosotros estamos ingresando ahora en estos meses lo que tiene que ver con un plan piloto. En el próximo año deberíamos entrar idealmente a trabajar distintas acciones en ese nivel. Pero, como usted plantea, creemos, y a propósito de lo planteado por la subsecretaria, que requiere cierta flexibilización en términos de poder ir construyendo garantías, por un lado, en los colegios, que tienen cierta normativa, y por otro lado, en los jardines, que tienen normativa distinta. Solo una sugerencia bastante menor. Hay una, dentro del proyecto de ley, se llama segundo nivel de transición, tendría una duración de 1 año. Quizá a lo mejor sería necesario precisar que se trata de 1 año docente o lectivo o pedagógico o no cronológico, para evitar a lo mejor posibles interpretaciones que después pudiesen plantearse en el trabajo normativo con los distintos establecimientos. Eso, Presidente. Gracias. Vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice al superintendente. Esto es lo que debiera ocurrir. Mi pregunta es: ¿qué es lo que ocurre? Al menos de lo que nosotros visualizamos, hay una alta cobertura actualmente. Sí, cobertura es otra cosa. Sí. Si eso lo sabemos, tenemos las cifras, las coberturas. La pregunta, y yo creo que es importante, porque eso va a determinar que uno vote en un sentido o en otro, que ustedes garanticen que existen las condiciones, ¿no?, para que existen las condiciones que permitan garantizar el bienestar de los niños en el kinder, en todos los establecimientos, porque entonces, como podemos garantizarlo, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista de calidad, nosotros tenemos la tranquilidad de que podemos votar a favor de este proyecto, o sea, a favor de la obligatoriedad, ¿no? Entonces, pues, me parece muy bien esto de que nos indique lo que debiera ocurrir en el sistema. El problema no es lo que debiera ocurrir, es lo que ocurre. Para eso esta sesión, para saber qué es lo que ocurre. Sí, diputado Rey. Gracias, Presidenta. Y después le vamos a dar la palabra a OMEP. A don Carlos Enrique, que estaba recién exponiendo, me gustaría hacer una consulta respecto de una duda que no sé si lo señaló o no me quedó claro. Antes de primero básico, estos niños que no reconocían palabras, que es cuando ya obviamente deben estar en primero y sacan ese puntaje de 232, eso es obviamente en el puntaje de segundo básico, pero se infiere que esos niños no reconocían palabras. ¿Esos niños en qué porcentaje asistieron o no a prekinder o a kinder? ¿Esa información la tienen? Porque podría haber una correlación en torno justamente a lo que estamos hoy día tratando acá, y ahí no se da, o sea, porque obviamente es que ahí puede haber una prebásica donde el foco sea distinto a que los niños aprendan las palabras, por ejemplo. Y Camila. Yo tengo una inquietud muy práctica respecto
Poniendo en el caso dado que para ingresar al primero básico existe la condición de hacer el kinder. Entonces, yo no puedo pasar al primero básico si no hice el kinder, porque es obligatorio. Que yo no sé si necesariamente tienen que ir de la mano. O sea, entiendo la obligatoriedad del kinder, pero no sé si necesariamente tiene que estar relacionado con, o sea, ser condicionante para el primero básico. Pero poniéndonos el supuesto de que dentro de ese 2%, obligatorio, sí. Bueno, sí, que ya, el es tema una sí, implicancia la obligatoriedad. Sí, puede ser. Pero el caso de que no lo cumpliera una familia por distintas razones, ¿qué pasaría con ese niño o niña? Me parece que al final hay un transitorio que para los casos de niños que no lo pudieran cumplir por algún motivo especial, se acordó, no me acuerdo, no hay... convalidar, no me acuerdo lo que es. Claro, y en todo caso esto tiene a ver, cuando estamos pensando que son tan pocos los niños que no asisten al kinder, evidentemente va a llegar un momento en que vamos a poder ver cuántos son los que realmente no pueden asistir porque tienen una situación absolutamente extrema. No sé, niños que están, no sé, que la única posibilidad de ir es ir a un primero básico porque ya se van como internados, por ejemplo, niños que están muy lejos. Y para todo eso se va a hacer toda la transitoriedad posible, o sea, y el resto convalidarán, se le hará una especie de convalidación, pero no es el caso en realidad. Cuando tenemos que el 98% asista al kinder, no, como que no habrá que ver en el momento, digamos. Está bien, yo entiendo que la mayoría, que esta ley como que viene a hacer un ajuste a lo que ya existe y al tema constitucional que ya se aprobó. Entiendo perfectamente, solo que me estoy poniendo en un caso, porque puede que estadísticamente sea muy poco relevante, ¿ya? Ese 2% es poco relevante, pero igual son niños y niñas que están detrás de eso, ¿cierto? Y son familia. Entonces, como no está en el transitorio, no entonces está, quizás está en los permanentes. En el fondo, nosotros estaríamos como Estado, a través de esta ley, garantizando de que si hubo una dificultad de la mamá, del papá, me imagino, no sé, una madre soltera, no alcanzó a matricularla, no tenía las condiciones, no sé, ¿de qué razón? O no había nada cerca del trabajo, porque es la que trabaja en la casa, ¿de qué razón? No tiene con quién dejarlo después del jardín, o sea, me pongo en todo ese escenario. No lo matriculó, no la matriculó, no hizo el kinder, pero tiene que ya ingresar primero. Entonces, ¿cómo se generan los dispositivos para apoyar ese caso? Hacer que, claro, entre la nivelación, que no quede atrás, pero que sin embargo igual pueda ingresar al primero. ¿Cómo sería el procedimiento? Presidenta, por su intermedio. A ver, aquí, diputada, pasan varias cosas. Esto no solamente pasa en el kinder. O sea, hoy día objetivamente podríamos tener en otro nivel también niños que por un motivo especial un año no van a un colegio, a un curso. Y se tiene que establecer algún método o de validar o lo que sea. En caso de cursos más grandes serán exámenes libres. Evidentemente en un kinder no le vamos a tomar exámenes libres. O sea, eso evidentemente no va por ahí. Pero esos son las excepciones que obviamente nosotros tenemos que resguardar y de ninguna manera un niño que no vaya al kinder y tendremos que morarnos todo lo que sea necesario hasta que todas las familias puedan llevar a los niños al kinder, digamos. Lo que se está pretendiendo resguardar acá es un poco lo que explicábamos la semana pasada, los 6.300 niños que hoy día no asisten al kinder, hay 6.000, 3.000 que pueden ser absorbidos por capacidad ociosa, otros 3.000 por doble jornada, y hay unos 300 y algo niños que son los que habría que identificar exactamente dónde está cada uno de esos niños para ver cuál es la respuesta para esos niños. Y habrá que hacer una transitoriedad mientras no puedan asistir a primero básico, pero esta situación que usted plantea hoy día como propia del kinder es una situación que hoy día se da, o sea, no es lo habitual, pero efectivamente hay niños que en algún momento determinado dejan de hacer un curso, un cuarto básico, un quinto, y hay métodos específicos que la ley permite para poder validar o convalidar esos cursos que no necesariamente pasan, en algunos casos por repetir, por ejemplo. Sí. Sí. Igual, es que le damos la palabra a MEP, igual vamos a tener más preguntas. Entonces agrego al tema en la pregunta, aunque yo creo igual lo responde bastante bien la subsecretaria. Pero igual cuando ya el niño o la niña está en el sistema escolar, está dentro del sistema. Y si no hizo un año, etcétera, pero está dentro del sistema. Pero cuando está como que necesita ingresar del kinder al primero ya es distinto. Porque nunca lo matricularon o lo matricularon. Entonces está como un poco más, entiendo yo, desamparado desde el punto de vista de la institución
a la que otro niño en primero o segundo básico ya estaba adscrito. Entonces, por eso creo que tiene como un carácter quizá un poco más especial y sería bueno quizá precisarlo, aclararlo, porque ojalá no pase. O sea, yo creo que es probable que no pase, pero en el caso siento que hay que ir con todo a proteger la situación de ese niño o niña y de la madre, padre que están detrás y que por distintas circunstancias quedaron fuera, ¿no? Voy a invitar a Ivonne para que exponga y después cerramos con las preguntas que faltan, ¿les parece? Y también, ¿no? Para que Ivonne en todo caso, yo solo quiero señalar... ¿No te respondieron? Sí, responda, por favor. Sí, Hugo. Para precisar un poquito, porque a lo mejor sería más fácil responder si uno lo dijera de otra manera. A lo mejor de estos 232 puntos que sacan estos niños, porque hay estudios que nos hablan, y lo estuvimos viendo la sesión pasada, en donde en Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos van de vuelta con este tema de la no escolarización, sino que sobreescolarización en la prebásica. Entonces, donde ponen el foco en el juego, en las artes, ¿no es cierto? Deporte, particularización de la educación básica. Entonces, a eso me refiero, que es tan importante que sepan algunas palabras, y si esas palabras las aprenden en la prebásica, en el kinder, o si en kinder, todos estos niños que dicen que sacan poco puntaje, que no manejan palabras, estuvieron entonces en kinder y la verdad que no aprendieron algunas palabras. ¿A eso se refiere? Sí, presidente, y por su intermedio al diputado también. Primero, está controlado por asistencia. Estamos comparando niños con una asistencia parecida. Por eso es como contarle cuáles son los elementos que estarían marcando la diferencia, no de manera causal, sino que relacionado con mayores aprendizaje. Eso por un lado. Pero no es niños que no asistieron a kinder. No, por eso digo que estamos comparando niños dentro del sistema escolar que tienen mejor propensión a leer comprensivamente y resultados versus otros que no. Obviamente yo diría tres elementos de la importancia de un proceso pedagógico intencionado. A propósito de lo que ustedes plantean, es bienestar integral, y ahí digo un y, no un no, desarrollo socioemocional del niño, pero también con oportunidades de aprendizaje. Si yo tuviera que dar como una opinión en esa línea, creo que el trabajo es relevar el trabajo del juego con los niños, la curiosidad, pero también que eso no se contrapone con oportunidad de aprendizaje, eso por un lado. Segundo, que cargar de oportunidad en este caso, prelectora o intencionada en términos de conocer palabras, vocales, es posible hoy día con niños a través del juego, a través de distintas dinámicas. O sea, cuando una educadora le cuenta cuentos todos los días versus la que no le cuenta cuentos, ¿me entiendes? Que estamos hablando de juegos, hay un trabajo pedagógico que carga al niño no de mayores posibilidades. Y tercero, de cómo la importancia de la experiencia de aprendizaje en primera infancia sobre el impacto de la trayectoria escolar de aprendizajes, comillas, cognitivo y desarrollo socioemocional. Aquí lo quiero plantear como un y a propósito de esta conversación. Por tanto, tratando de responder, presidenta, aunque es una pregunta muy difícil, yo creo que para trabajar en esta línea se requiere un trabajo intencionado con todo el sistema escolar, y me da la impresión de que ese es el plan que la subsecretaria está señalando. Se requiere un trabajo pedagógico con todos los jardines infantiles y con los colegios, para que esto no sea una guardería, también no sea finalmente una escolarización temprana en las salas de clase, pero sí que conviva este trabajo cognitivo, socioemocional mayor. Y en esa línea yo creo que se requieren recursos para el trabajo en los próximos años de priorización, y al menos la ministra y la subsecretaria lo han planteado como prioridad en esa línea, pero asegurar, al menos desde el ámbito de la calidad, es bastante difícil. Por tanto, es más bien construir capacidades con el sistema en los próximos años. Ok. Ivonne. La verdad es que yo entregué el documento para no tener que... No, pero cuéntanos. Pero micrófono hacia ti, está prendido, pero está dirigido apuntando para otro lado. Ya, lo primero es que estoy de acuerdo con lo que la pregunta que hacía la diputada, en el sentido de que existen zonas, especialmente zonas rurales, algunas alejadas, donde los niños no tienen acceso al nivel de transición, al segundo nivel de transición, que es lo que ustedes llaman kinder, y por lo tanto no pueden asistir. Y también existen otras situaciones en que dentro de las zonas urbanas
las madres que necesitan trabajar, a lo mejor a veces no les acomoda tampoco el periodo de atención, ¿no es cierto? El horario de atención. Ese es un problema, o sea, eso es un problema, es uno de los problemas. El otro problema es la escolarización, o sea, realmente está, yo no hablaría de sobreescolarización, basta con decir escolarización, porque en el jardín infantil no se debe escolarizar al niño, ¿no es cierto?, porque es una etapa diferente. Y la verdad es que la escolarización se está dando ahora en el jardín infantil desde nivel medio, donde se le está tratando de enseñar a leer y a escribir y a matemáticas a los niños de 3 años, 4 años. Tercero, el examen de admisión. Se les está haciendo examen de admisión en gran parte de los colegios particulares, y los niños necesitan aprobar el examen de admisión para poder ingresar a diferentes colegios. Esto es en los casos de los particulares. Y en el caso de los públicos, el problema es que si no el niño no aprueba el segundo nivel transición, no podría entrar al primer año básico. Eso es lo que la subsecretaria estaba explicando, ¿no es cierto? Pero también es una situación complicada. Lo que nosotros como MEP creemos es que debiera ser obligatoriedad del Estado, pero no obligatoriedad del niño. Es diferente. La obligatoriedad del Estado va a la calidad y a la posibilidad que se le da a todos los niños de una atención de calidad en el nivel transición 2 o segundo nivel transición, pero no la obligatoriedad para el niño. O sea, aquellas madres que estiman que no pueden o por alguna razón no llevan al niño, no podrían quedar fuera del sistema formal, ¿no es cierto?, si la obligatoriedad fuera del Estado. Ahora, si la obligatoriedad es para el niño, naturalmente que la situación cambia. Ahí el niño tendría obligatoriamente que asistir. Por lo tanto, yo creo que por el otro lado, siendo obligatoriedad del Estado, podría ser. Además, hay otros problemas. Voy a ir el otro problema. El otro problema es el ratio. Actualmente nosotros tenemos una educadora por 45 niños, ¿no es cierto?, con una técnico. Y cuando son 46 niños, se agrega un segundo técnico. En el segundo nivel de transición, 45 niños es mucho para poder trabajar en forma personalizada con los niños. El ideal, o sea, no el ideal, el promedio que tienen en otros países va entre los 20, los 14, los 18, incluso menos, hasta los 25. Nosotros teníamos como promedio 25 niños por educadora. Pero actualmente hay jardines infantiles que tienen hasta 45. No todos, pero sí existe, ¿ya? Sobre todo en aquellos lugares donde no hay muchos jardines infantiles. Y también tenemos el problema de la homogeneidad, ¿no es cierto?, que es de la homogeneidad en el trabajo de los jardines infantiles. Si nosotros vamos a tener un jardín infantil segundo nivel transición, que sea obligatorio, es probable, y se ha visto en otras situaciones, que se tiende a homogenizar. Y no se puede homogenizar en un país que tiene tantas diferencias del norte a sur. No se debiera homogenizar el trabajo con los niños. Debiera ser realmente adecuado a las circunstancias, al contexto, digamos, que se da a nivel nacional. Y quiero plantear algo de lo que se dijo el superintendente antes. Él habló de la subsecretaría de Educación Parvularia, ¿no es cierto? Y qué bueno que está la subsecretaria, porque a lo mejor puede responder a eso. En este momento el problema que tenemos nosotros es que hay supervisión, sí, fiscalización, sí, pero no hay un apoyo pedagógico, que es el que le corresponde a la subsecretaría. O sea, en este momento, por lo menos en la región, ¿no es cierto?, en toda la región, no es que no se quiera hacer, es que no están las condiciones en este momento para poder hacer un apoyo al programa, al plan de trabajo pedagógico de los jardines infantiles. No sé si será por falta de personal, no sé si será por falta de recursos o porque todavía no se ha implementado, porque eso se aprobó el año pasado, se aprobó en la ley. Pero eso es fundamental. Si nosotros queremos mejorar la calidad, como dice usted, ¿no es cierto? Si queremos mejorar la calidad, tenemos que pensar en la calidad del proceso pedagógico de educación. Y para el proceso pedagógico necesitamos apoyo pedagógico, apoyo para ver el programa, apoyo para ver el currículo que se está aplicando, apoyo para ver el trabajo en sala y apoyo para ver lo que se está haciendo con los niños dentro de la sala, porque realmente se están haciendo cosas que no corresponden en muchos lugares, públicos y privados, de todas maneras. ¿Cómo qué? Como por ejemplo lo que está pasando en los after school, ¿no es cierto? Aparte de los jardines infantiles públicos, tenemos más de 100
after school aquí en la región. Y estos after school no le pertenecen a nadie. Son casas particulares donde las personas, donde se les ocurre recibir niños, entre los cuales hay niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más, ¿no es cierto? Y los niños están guardados ahí. Y yo lamentablemente, si hubiese sabido, porque como sabía que no era el tema, no traje las fotos, ¿no es cierto? Pero podría haberle traído las fotos de los niños en el suelo, durmiendo arriba del cemento, chiquititos, de 3 años, en una casa particular que queda en uno norte con 5 oriente, si no me equivoco, casi justo en la esquina. Es un after school, y de esos hay muchos en distintas comunas aquí en la región. Entonces, si nosotros queremos calidad, tenemos que preocuparnos de fiscalizar y también de apoyar o de acompañar pedagógicamente lo que está sucediendo. Por lo tanto, yo pienso que la obligatoriedad nosotros pensamos, en OMEP, y no solamente en OMEP, también en el Consejo de Sociedad Civil de la Junji, que me dijeron que por favor dijera que estábamos en lo mío, porque yo pertenezco a eso también. Nosotros pensamos que la obligatoriedad de parte del Estado sí es importante, podría ser muy importante porque puede asegurar, ¿no es cierto?, una atención integral, como se está planteando aquí, adecuada. Pero no una obligatoriedad para el niño, porque hay madres que no pueden en un momento dado enviar a sus niños a un jardín infantil al nivel de transición. Ok. Gracias, Ivonne. ¿Puedo ir para atrás ahora? No, porque te vamos a hacer preguntas. Bueno. Ya. Sí, tú vienes en representación de FIDE. Bien, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación y poder estar acá conversando con ustedes respecto a este tema que es bastante relevante para todos. De hecho, creo que todos estamos en acuerdo en el sentido de que el nivel de educación parvularia es uno de los niveles más importantes a nivel educacional. Y que todos estamos de acuerdo respecto, al parecer, de la obligatoriedad. O sea, tiene que existir obligatoriedad del NT2, del segundo nivel de transición. Yo creo que en ese sentido FIDE también está de acuerdo y no tiene reparos respecto a esto, salvo algunas preocupaciones y alertas que nos provoca esto. Y lo decimos desde qué punto de vista, desde el punto de vista práctico, porque FIDE desde el año 2009-2010 ya creó un departamento de educación parvularia. Y desde esa fecha ha estado apoyando y estudiando y analizando el nivel educacional en particular. En estos momentos somos alrededor de 150, 130 establecimientos educacionales, solamente educación parvularia, o sea, sala cuna y jardín infantil a lo largo de todo el país. Y nos hemos percatado de algunas preocupaciones que manifiestan estos establecimientos. Pero básicamente respecto a este proyecto son algunos que no nos dejan de llamar la atención. El primero es que dice relación con la publicidad y la promoción que se va a hacer de esto, ¿ya? Que para nosotros es súper relevante. ¿Por qué? Porque nos pasó que con la reforma actual que ya se está implementando respecto a la autorización de funcionamiento y que ya tengo entendido que se interpuso una indicación para aplazarlo, yo creo que uno de los motivos por qué se va a aplazar, yo creo que la autoridad a lo mejor tiene otros motivos más importantes, pero uno de esos es el desconocimiento que existe respecto a esta reforma. Existe mucho desconocimiento y eso lo hemos podido palpar nosotros en regiones. De hecho, en algunas regiones hemos ido de trasito de la subsecretaría, y llegamos a la región y dicen, acá estuvo la subsecretaría la semana pasada, y nos percatamos de que efectivamente hay un desconocimiento de la reforma. Entonces, el temor que tenemos nosotros no va en contra del proyecto, sino que efectivamente, como decía la diputada Camila Vallejo, es la preocupación de que esto llegue a los papás. Porque la obligación finalmente, si bien es cierto, abarca a los establecimientos, mayoritariamente a la familia, de que tengan conocimiento de que finalmente ese niño, su hijo, tiene que cursar el NT2, porque de lo contrario no va a poder ser promovido a primero básico. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, creemos que en base a la práctica que hemos visto, el plazo que se da en el artículo transitorio, que es al año siguiente, creo, calendario desde su publicación, creemos que es insuficiente. Salvo que se invierta mucho en publicidad y promoción de esto que pueda revertir el desconocimiento que pueda provocar. Ya en ese sentido, creemos que podría llegarse a un buen puerto si es que se invierte efectivamente de manera correcta en eso. Por otro lado, creemos que, y aquí voy a señalarlo porque no alcancé a analizarlo de manera completa, pero no sé si esta obligatoriedad está convalidada con el tema de la autorización de funcionamiento, porque lo que tengo entendido es que solo pueden ser promovidos de NT2 a primero básico aquellos establecimientos que cuenten con reconocimiento oficial. ¿Qué pasa
con la gran mayoría de los salacunas y jardines infantiles que van a optar por la autorización de funcionamiento. Ellos no podrían entonces promover a esos niños a primero básico. Y ahí está, para mí es un grave error de la normativa en ese sentido, porque muchos establecimientos, nosotros por lo menos en FIDE tenemos alrededor de 150, entonces yo no sé si ellos van a poder promover a sus párvulos a primero básico, puesto que van a optar a la autorización y no al reconocimiento oficial. De hecho, la autorización se creó para establecimientos de educación parvularia, sala cuna y jardín infantil. Entonces, la preocupación de nuestra federación va por ese lado, no va en contra del proyecto, sino que va en proteger ciertas preocupaciones que se pueden manifestar en la práctica. Eso. Okay. Muchas gracias. Ok. ¿Preguntas, señores parlamentarios, a nuestros expositores? Bueno, ¿no? Yo voy a insistir sobre las preguntas, ¿no? Porque es importante lo que diga la autoridad en esta materia, ¿no? Porque los dos, superintendencia y agencia, dijeron lo que van a hacer. O sea, institucionalidad que tiene capacidad de fiscalizar, etcétera. A mí me interesa saber lo que hay hoy día. O sea, si hoy día el país está en condiciones de decir, dos instituciones, calidad y superintendencia, que ustedes dan garantías de lo que va a ocurrir en los jardines infantiles, ¿ya? Da plena garantía para que los niños acudan a estos establecimientos, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, como desde el punto de vista de los procesos pedagógicos que ahí ocurran, ¿ya? A mí me preocupa porque además, Carlos, cuando tú das esos resultados, me imagino que esos que tienen más bajo puntaje, ¿ya? Independientemente si yo estoy de acuerdo o no con la lógica que están aplicando, ¿ya? Son jardines que efectivamente ustedes midieron ese nivel en jardines que existen. Por lo tanto, yo podría decir, esos jardines no están cumpliendo con las expectativas que uno debiera esperar, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer obligatorio este tema, yo tengo que dar garantías de que los niños que van a ir a ese nivel van a recibir lo que se merecen y no en la medida de lo posible, lo que estamos capacitados de darles, ¿no? Y eso es importante porque aquí lo que hemos dicho siempre, y esta también es una pregunta que yo le quería hacer a Ivonne, ¿no? De respecto a lo que ella maneja, porque lo after school yo ya se lo había planteado a la subsecretaria en una sesión anterior, ¿no? Pero eso no es parte de lo que tenemos que hoy día mirar. O sea, sí, pero dentro de lo que ustedes saben de la actualidad, de cómo opera el segundo nivel de transición, que es el kinder, ¿no? Ustedes están en condiciones de decirnos, diputados, plena garantía de que los niños que van a ese nivel van a recibir lo que se merecen, lo que necesitan, ya lo mejor que el país le puede otorgar. ¿Ustedes están en condiciones de garantizarle a esta comisión que eso es así? Esa es la pregunta, ¿ya? Más allá de lo que tengamos después que hacer, porque uno vota en función de que efectivamente estamos haciendo planteando una decisión que es responsable, porque eso no es lo que dice la Ivonne, que esto no es una obligatoriedad para el Estado solamente, es una obligatoriedad para el niño. Entonces el niño va a estar obligado de asistir a un espacio que a lo mejor no le va a garantizar su bienestar. Entonces la pregunta a los tres y a los cuatro, ¿no? Si estamos en condiciones hoy día de garantizar, ¿no?, la obligatoriedad, porque las condiciones de todos los jardines infantiles del país, ¿no?, aseguran que los niños van a estar en las mejores condiciones que se merecen y que necesitan, ¿no? Otra cosa, estamos hablando de la obligatoriedad hoy día, ¿no? Y la segunda pregunta que yo creo que es importante contestar es la que hacías tú, respecto de si la obligatoriedad o la condición va a ser solamente para los alumnos que ingresan a primero básico. ¿Qué pasa con aquellos que vengan de jardines que solo tienen autorización? Y en eso va implícito, porque yo sé que a la subsecretaria esto le preocupa, ¿no? Va implícito si los jardines, ¿no?, a los cuales les estamos aumentando el plazo para el reconocimiento oficial porque no cumplen con todas las condiciones, ¿ya?, pueden ser
hoy día ustedes pueden dar garantías, ¿ya?, de que lo que ocurre en esos jardines infantiles que todavía no tienen reconocimiento oficial, ya se cumplen todas las condiciones para que los niños estén con el máximo bienestar que se requiere en este nivel de transición. Esas son como las preguntas, ¿ya?, y esa para todos. A ver, por su intermedio, Presidenta, me gustaría contestar algunas cosas. A ver, lo primero, hoy día quienes hacen el apoyo pedagógico a los jardines infantiles son, y así está estipulado que sea por ahora, la JUNJI hace apoyo a sus jardines de administración directa y a los vía transferencia de fondos, Integra hace lo suyo, bueno, y los privados a lo suyo. Con respecto a la autorización de funcionamiento, que es la de los privados, si es que la ley no viene explícito, evidentemente que sí. Los jardines privados que tienen los jardines privados que dan el kinder, que son muy pocos, son un mínimo, porque la mayoría no da niveles de transición, pero sí, en principio esos jardines también, o sea, la idea es que sigan dando el nivel de transición que dan, y en la medida que se que se postergara la fecha de autorización de funcionamiento, va a haber un transitorio, al igual que con el reconocimiento oficial. Si eso no está explícito, es un tema que hay que corregir, si es que no estuviera explícito. Eso es como para así, es un detalle. Ahora, a mí me pasa, y esto es un comentario, cuando nosotros escuchamos acá que tenemos certeza que la educación inicial es la que puede realmente cubrir o emparejar la cancha, achicar las brechas. Cuando el secretario de la agencia muestra un estudio donde dice que niños que han asistido a la educación parvularia tienen mejores resultados futuros en la lectura y por lo tanto en habilidades socioemocionales, etcétera. Ojo, que por otra parte son niños que adquieren mucho más tempranamente el gozo por aprender. Quienes estamos en educación sabemos que el gozo por aprender se adquiere particularmente antes de los 6 años. Después de los 6 años, todo, gracias a Dios, se puede. Y hay niños que adquieren el gozo por aprender después. Pero en general, aquellos niños que adquieren ese gozo innato por aprender, ese gozo que realmente es un factor protector en su vida, es antes de los 6 años. Entonces, la pregunta que tenemos, cuando tenemos un 98% de cobertura en kinder, de ese 98%, un 99% se da en colegios. En los colegios todos tienen reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento. Bueno, no hay autorización de funcionamiento en los colegios. Todos tienen reconocimiento oficial, por lo tanto en esos colegios nadie podría dudar, si es que tienen el reconocimiento oficial, que se están garantizando lo mínimo. El reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento siempre es un estándar mínimo de funcionamiento. Y garantizar que lo que allí ocurra es calidad depende siempre de quienes dirigen ese establecimiento. Pero los colegios sabemos que están totalmente institucionalizados. Mi pregunta es, cuando tenemos un 98% de cobertura y de ese 98%, el 99% asiste a colegios, me parece bien que nos detengamos en el tema de los jardines, pero me parece que no nos olvidemos que, tal como explicaron la semana pasada la persona de la JUNJI Integra, en jardines tenemos yendo a niveles de transición, en total 398 niños, entre Integra y JUNJI. Entonces es un porcentaje súper bajo, que son los que van a jardines. Al no tener hoy día el reconocimiento oficial en jardines, a mí me parece que también es desconocer, el creer que por no tener reconocimiento oficial esos jardines hoy día no tienen ningún estándar de calidad exigido. Me parece que también es desconocer lo que ha hecho la JUNJI históricamente y lo que ha hecho Integra. Cuando uno ve la estructura que tiene la JUNJI, uno se da cuenta que las exigencias a veces de la JUNJI interna y de Integra interna incluso pueden ser más exigente incluso que lo que es el propio reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial es un estándar, por supuesto que alinea principalmente en temas de infraestructura y ha hecho que el país, que la JUNJI, que la línea de presupuesto se abra hacia esos temas. Pero no es pensable que hoy día esos jardines no reciben ningún requerimiento y es como que funcionaran así solos, totalmente autodirigidos o cero dirigidos. No es así. Hoy día quienes dirigen la JUNJI y quienes son directoras de jardines JUNJI o de jardines BTF y de Integra, tienen que responder a evaluaciones internas exigentes. De hecho, la JUNJI aquí lo presentó también la evaluación que tienen ellos de los jardines, que son evaluaciones súper completas. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante pararse en la realidad. Y la realidad no es que los jardines, mientras no tengan reconocimiento oficial, estén como
así como a la deriva y que nadie los está mirando. No es así. El reconocimiento oficial va a estandarizar un proceso que nos parece vital que esté estandarizado, a estandarizar un proceso que tiene que ver con temas de seguridad e infraestructura, con un montón de aspectos que ya sabemos, que no significa necesariamente que hoy día no los tengan muchos de ellos. Eso es cierto. Sí, solo para precisar, la vez pasada habíamos planteado que Junji Integra el porcentaje era bajísimo, ¿no?, de niños que tienen en kinder, por lo tanto no es el foco, sino que es precisamente es allí donde nos cabe la duda si sabemos que Integra y Junji tienen una especial preocupación, ¿no? Y no va nuestra, por lo menos la mía, no va dirigido a los que están en Junji e Integra, va precisamente a los que no están en Junji e Integra, que es el 90 y tantos %, que son los colegios. Por eso. Camila. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que acá todos compartimos la necesidad de promover la educación parvularia, y de hecho hemos hablado de parvularizar los niveles básicos. Y yo también estoy convencida de que, no sé si de tan temprano, pero 2 años, 3 años ya es bueno que vaya a socializar, que vaya a aprender, ¿cierto?, los niños y las niñas. Mi preocupación tiene que ver con que podría pasar como el efecto contrario si es que no al hacerlo obligatorio, porque entiendo la promoción a través de la obligatoriedad, lo cual no garantiza necesariamente que la mamá, el papá, me imagino una mamá soltera en un sector rural, de pronto no logró matricular a su hija, a su hijo en el kinder. Entonces, como termina siendo condición para el primero básico, podemos al final coartar la posibilidad de continuar el sistema en vez de reforzarlo. No sé si me explico, porque actualmente, como no es obligatorio, esa mamá puede directamente matricular el primer básico sin ningún requisito. Pero ahora, si es que no hizo el kinder, ya no va a poder hacerlo. Entonces, por eso yo decía, y estaba viendo la indicación de cómo aseguramos las condiciones para que eso se dé y no tenga que pasar por este proceso de como validación de si el niño o la niña está con las condiciones mínimas para ingresar al primer básico, si es que no entró al kinder. Porque en la indicación número 9, al artículo 41, habla de formas de convalidar los estudios equivalentes al segundo nivel de transición de educación parvularia a la educación básica o media realizado en el extranjero. Lo anterior, porque dice, a ver, artículo 41 completo, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación se reglamentará la forma como se validará el aprendizaje desarrollado al margen del sistema formal por experiencia personal o el mundo laboral, conducente a niveles o títulos, coma, y la forma como se convalidará los estudios equivalentes de educación parvularia básica media de estudios realizados en el extranjero. Son cosas distintas, por eso. Entonces, creo que aquí podría, pero no está asegurado, ¿cierto? Podría introducirse una indicación que nos permita asegurar de que, en el caso de que no hubo, porque falló el Estado, porque, no sé, no había transporte asegurado y la mamá tenía que ir a trabajar, o no había un kinder cerca, y esa es la realidad, porque yo me imagino salir a las 7 de la mañana, ir al trabajo donde te lo lleváis o con lo dejáis, no sé. Pero puede existir esa circunstancia, entonces, ¿cómo, si es que fallan esas circunstancias? O sea, si es que falla tanto las condiciones de los papás como el Estado, ¿cómo aseguramos que haya pero no un examen para decir no queda o queda, sino que un apoyo para ingresar? ¿Ya? Entonces, eso creo que no está bien planteado y que podría plantearse. Y en el 40, en el artículo 40, la indicación anterior, la 8, que esto es pregunta, porque dice que los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno. Y cuando proceda el término de los estudios de educación básica y media, esa es la legislación actual, pero le introducen educación parvularia, que creo que no es necesario, porque hoy día ya tienen los colegios kinder, y eso es educación, entiendo, parvularia. Yo creo que eso se refiere, diputada, a los jardines que tienen que certificar que dieron el kinder. No se refiere a los colegios, y los colegios no necesitan eso, pero los jardines que dan kinder, que son poquitos, y lo mismo pasaría con los de autorización de funcionamiento. Es un certificado que salieron del kinder.
Pero ¿por qué involucra básica y media? Porque eso debe estar en la ley, seguramente. Entonces no es específico para el ingreso a la básica. Tendría que mirarlo de nuevo, pero eso estaba pensado en los jardines que dan RO. Perdón, en los jardines que dan... de nuevo, pero me da la impresión de que ahora tiene que ver con es la ley en términos generales, ¿cierto? Y de la obligación de los establecimientos de calificar anualmente a los alumnos. Y actualmente es la obligación de la calificación personal para la básica y la media, ni siquiera para el kinder de ese colegio, pero lo están introduciendo. Entonces, que yo no sé si es con esa intención que... Sí, es con esa intención y lo puedo revisar para que quede bien redactado. Claro, porque como que me llamó la atención. Sí, está bien. Presidenta, ¿le puedo contestar a la diputada lo anterior? Perdone, Presidenta, yo sé que ya le estoy contestando, pero no está de más que le pregunte. Es que con respecto al punto anterior, puede que haya un tema de redacción que lo tengamos que dejar, pero el espíritu es que no haya que, de ninguna manera, gracias, Sol, el espíritu de esto es precisamente que no haya ningún niño que, no pudiendo haber hecho el kinder, quede afuera de primero básico. El espíritu de esto tiene que ver algo con lo que explicaban aquí. Primero, un tema comunicacional, más que comunicacional, la idea es llegar a estos niños que hoy día no están yendo al kinder. Ojo, que de estos 6.000 niños que hoy día no van al kinder, algunos de ellos son niños que tampoco van a primero básico, son niños que nunca ingresan, o que más tarde ingresan al sistema. Por lo tanto, en primer lugar aquí, aunque es un número muy menor, la idea es salir, entre comillas, a buscar a esos niños para ver dónde están y facilitarlo y hacer todo un tema de promoción para que la familia entienda lo importante que es. Luego, dicho eso, el espíritu de esta ley es que ningún niño que no vaya al kinder por algún motivo, como los que usted acaba de señalar, claro, quede fuera del sistema, bajo ningún punto de vista. Y justamente aquí era muy delicado poner cualquier cosa, porque cualquier cosa se podía entender como una nivelación, y tampoco se trata de eso, se trata de... Aquí el fondo de esto es establecer que de verdad el kinder que la educación inicial, la educación temprana, es relevante al momento de querer cerrar las brechas y querer cerrar las brechas tempranamente. Y lo otro súper importante es establecer que en la medida que nosotros establezcamos el kinder como primer nivel obligatorio, creemos que la institucionalidad va a ayudar a que entonces no ocurra lo que ocurre hoy día, que al ser el primero básico, el primero obligatorio, es el primero básico el que comanda el sistema educativo, y hoy día es el primero básico el que, entre comillas, le exige al kinder cómo deben llegar los niños a primero básico. Y hoy día eso, que los tienen que... Bueno, la idea acá es darle tal importancia al kinder que ahora sea el kinder el que diga, entre comillas, esto es lo que hacemos en kinder, y ojalá los primeros básicos sigan haciendo parte de esto y no al revés. O sea, la idea es justamente dar un golpe de timón en la parvularización de estos niños. Sí, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que me puse a ver, porque tal como decía la subsecretaria, hoy día hay menores que no ingresan a la educación básica, o algunos que salen de la educación básica y que luego vuelven a entrar. Y lo que se hace con ellos es la realización de exámenes libres a través de una educación remedial, etcétera. Entonces me puse a ver si existía exámenes libres, digamos, para kinder, y la respuesta es no, no hay, ni tampoco existe validación de estudios. Y por eso está incorporando acá. ¿Y por qué no existía? Porque no era necesario para entrar al primero básico. Entonces, yo entiendo que parte de lo que dice la diputada Vallejo es que en el fondo es como el equivalente a un examen libre de alguien que por distintos motivos no fue, pero que igual cumple los requisitos para ingresar a primero básico en cuanto a lo que se necesita para entrar a primero básico. No sé cómo se hace en el caso de, por ejemplo, de los homeschooling, porque es distinta obviamente la pauta de examen libre en primero básico, etcétera, que el que se requeriría para kinder y prekinder. Quizás esa podría ser una solución, digo. Porque además estamos hablando de un grupo muy pequeño. El 2% hoy día, en donde la presunción, digamos, que una mayor parte de ellos es porque no está la obligatoriedad, entonces no lo consideran necesario, y sería bueno también hacer ese mapa para saber si es que alguno de ellos puede no tener la disponibilidad. Porque si no tiene la disponibilidad, yo creo que al ponerlo obligatorio, es también obligatorio por parte del Estado de dar la facilidad
para que esos niños puedan llegar, digamos. Y eso es una política pública que me parece más efectiva que lo otro, digamos, que el proceso como de examen libre, llamémoslo así. O sea, yo preferiría de todas maneras hacer ese mapa sabiendo que hay algunos estudiantes, en este caso niños, que no van, entonces tratar de hacer que vayan a través de subsidios y otros que son muy importantes en las zonas rurales. Y ahí volver a insistir en algo que yo trato de pedir todos los años, pero nunca me pescan, que es que hoy día la ruralidad de las escuelas está determinada por el lugar donde está construida la escuela y no por los estudiantes que recibe, lo cual es un problema, porque los niños son rurales y la escuela no. Y eso significa entonces que esos niños rurales, como van a un lugar que está emplazado en un sector urbano, no tienen el subsidio para poder traerlos a ese lugar. Y por si fuera poco, pero por suerte lo cambió la superintendencia, antes prohibía que la subvención escolar preferencial se pudiera ir a esos niños. Y le hizo devolver la plata a las municipalidades. Es una cuestión de loco, digo. O sea, justo lo que... exactamente, porque no es una escuela rural. Que es justo para lo que tiene que ocuparse la subvención preferencial, po. O sea, que son aquellos niños que son más vulnerables, que les es más difícil poder llegar a la escuela, y simplemente por una cuestión administrativa quedan fuera del subsidio. Entonces, bueno, ahí me fui, paréntesis, pero también puede ocurrir que alguno de los niños que estén fuera del sistema hoy día sea también por esto. Que tengan mala locomoción porque probablemente el lugar está emplazado en algo urbano, pero ellos están en una situación rural. Vamos a, entonces, yo creo que las preguntas están claras para todos. Dejemos que responda y al final te doy la palabra, María José, que responda, porque yo creo que es importante el tema de la garantía que puede dar el Estado hoy día. ¿Ya? Sí, también te voy a dar la palabra, Ivonne. A todos les voy a dar la palabra. Ya, respecto a la pregunta si el Estado hoy día podría garantizar, sabemos que un gran porcentaje de la matrícula, la subsecretaria nos decía, alrededor del 98% de la matrícula está en establecimientos educacionales. Por lo tanto, en ese 98%, hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad viene funcionando hace tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ese reconocimiento oficial, el establecimiento educacional debe postularlo a la Seremía y ahí nosotros como superintendencia debemos fiscalizar que el mantenimiento de esos requisitos de infraestructura se mantengan durante el tiempo. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que en ese 98% de alumnos sí podríamos garantizarlo. ¿Por qué? Porque es uno de los programas de fiscalización más importantes de esta superintendencia y lo llevamos haciendo desde que iniciamos. Sin embargo, el otro porcentaje que sabemos que es 368 en Junji o en Integra, nosotros hoy día, con la superintendencia, haciéndonos cargo del nuevo nivel de parvularia, nos permite recibir las denuncias e incluso ir a fiscalizar sin tener las denuncias. Por lo tanto, nosotros hoy día sí tenemos la institucionalidad para poder abordar ese porcentaje restante y de esa manera poder garantizar lo que usted nos pregunta. Sí, una pequeña pregunta, el porcentaje el número de establecimientos que no tienen reconocimiento oficial y por lo cual está la ley miscelánea, ¿no son de colegios? No. Son todos de... El reconocimiento oficial, los que no tienen son solamente jardines. Los colegios son solamente jardines infantiles, o sea, son todos privados. No, toda la Junji, todos los BTF y todos los Integra. Ya, no, esos son los que no tienen el reconocimiento oficial. No tienen reconocimiento Solo oficial. tienen reconocimiento oficial los que están en los colegios. Los colegios tienen reconocimiento oficial. Hoy día un colegio no puede funcionar sin reconocimiento oficial. Pero todos los jardines cumplen con todos los requisitos que le obliga la ley a todos los jardines para cumplir con el requisito de reconocimiento oficial. Todos los colegios cumplen a cabalidad. Sí, claro. Okay. Sí. Presidenta, entonces. Yo quiero decir que los puntajes diferenciados. Yo quiero decir que el superintendente es el único que puede dar garantía de calidad completa. Por lo que decía recién el Sebastián, el reconocimiento oficial de los colegios tiene un estándar incluso... Sí, pero pedagógico es otra cosa. No, solo en términos de infraestructura. Por eso creo que lo que está haciendo, solo en términos de infraestructura. Y ahí el superintendente tiene razón con la subsecretaria en este... del 98% al 99%, yo diría que está
hay una dificultad en los Junji Integra, pero es súper acotado finalmente en esa línea. Respecto a lo que tiene que ver con, primero, lo que nosotros entregamos en el estudio es segundo básico. Segundo básico correlacionado con cuando hay kinder en establecimientos educacionales. No tenemos evaluación de jardines infantiles, por si acaso. Segundo, que tiene que ver con no escolarizar, pero sí con oportunidades de aprendizaje que se empiezan a topar. Y por otro lado, no está hecho de manera censal, sino de manera muestral, para que con un grupo de estudiantes puedan hacerlo. Respecto al trabajo pedagógico, esto es una construcción en el camino. Usted, si lo dijera, y lo digo también porque tenemos colegios que no tenemos el estándar de calidad esperado. Y en esa línea yo concuerdo con la subsecretaria, pero también con las distintas organizaciones, que se requiere una construcción de capacidades pedagógicas. En esa línea, el trabajo de la subsecretaría en general, en un plan nacional de calidad con la Junji, con la Integra, con los mal llamados vía transferencia de fondos de las municipalidades, pronto nuevos servicios locales, tiene que ser un rasgo diferenciador, y tener recursos para esa conversación resulta neurálgica. O sea, invertir en primera infancia, invertir en educación parvularia va a ser central para la construcción de capacidades, y ahí el punto, al menos muy personalmente, es cómo a través del juego dotamos de habilidades socioemocionales, pero que eso puede ir de la mano, Presidenta, de mayores oportunidades de aprendizaje cognitiva. O sea, cuando hay un trabajo en esa línea que no se escolariza, pero sí da oportunidades, marca la diferencia con que los niños en contextos iguales comparados pueden desarrollarse de manera integral. Y eso yo creo que el proyecto de ley ayuda en esa conversación, señalando los elementos que plantean varios de ustedes, que es perfectible. Eso no está en el proyecto de ley hoy día, yo creo que habría que asegurarlo. Pero me gustaría que te pronunciaras también respecto de el indicador, la proporcionalidad entre número de niños, ¿ya?, y educadores, desde el punto de vista de la garantía de la calidad de los procesos pedagógicos. Esto de tener 45 niños por una educadora y un solo técnico, ¿ya?, y que, de acuerdo por lo menos a lo que planteó OMEP, estaríamos de alguna manera fallando o no pudiendo responder adecuadamente a los desafíos que implica hacerse cargo de los niños en esta etapa con esa proporcionalidad. Dentro al menos lo que tiene que ver con los ratios, obviamente que el país ojalá tuviera mejores ratios, pero eso tiene un costo fiscal no menor. En esa línea también hay que mirar, al menos en la educación pública, en términos de, sería bueno tener un detalle mayor de cuánto efectivamente tenemos por sala. Hay situaciones, como bien dice, que son mayores en términos del número de educadores y de técnicos, pero hay otras que están bastante en el promedio de otros países, 20, 25 en esa línea. Por tanto, y por otro lado, también hay estudios, al menos en lo que nosotros hemos visto en el caso con niños un poco más grandes, que no necesariamente uno de los factores mayores que incide en el bienestar socioemocional y aprendizaje es la cantidad de profesores o educadores por sala, sino que incide en otras variables. Por tanto, en esa línea, yo creo que sería bueno tener un detalle de qué estamos hablando. Por un lado, para identificar cuáles son las que tenemos con un ratio alto, cuáles son con intermedio y cuál de verdad tenemos ratios que son bastante aceptables. Y por otro lado, de tener también el cuidado en esta conversación. Hay elementos que obviamente un profesor con menos estudiantes puede tener mayores aprendizajes, pero si uno revisa la evidencia comparada, dentro de los factores que más inciden en el ámbito socioemocional y de aprendizaje de los estudiantes son dos. Por un lado, las competencias del profesor, más allá que de la profesora o la educadora, y segundo, la posibilidad o espacios para retroalimentar a ese estudiante en los distintos mecanismos. Eso al menos ahí es desde la evidencia internacional, Presidenta, en esa línea. Bueno, Ivonne. Yo tengo aquí unos datos. Bueno, en los documentos... Tienes que prender el micrófono. Perdón. Se me olvida. Bueno, en los datos, por ejemplo, de la OCDE, Bulgaria tiene 24 niños, efectivamente, Estonia 18, Chipre 25, Eslovenia 12, Eslovaquia 21, el Reino Unido 26,
USA recomienda 20 niños por educador, y la verdad es que nosotros nosotros pensando en lidiar, yo sé que esto es un problema también de recursos, lo tengo claro, y no solamente de recursos, sino que de cantidad de educadoras de párvulos en este momento que están saliendo de las instituciones educativas, porque también ha disminuido. Pero me parece que si queremos hacer una educación de calidad, necesitamos disminuir la cantidad de niños por educadora en todos los jardines infantiles, ya sea públicos o privados, para que realmente se pueda hacer un trabajo personalizado, ¿no es cierto?, de calidad. Y además también un trabajo en valores, porque yo creo que hay un aspecto que tal vez, no podría decir por la razón, pero tal vez por el exceso de niños que tiene muchas veces una educadora, no puede preocuparse del aspecto valórico, y entonces caen de repente en problemas serios en el trato con los niños. ¿Te fijas? Volviendo a lo otro, a lo que planteaba la subsecretaria, yo pensaba obligatoriedad del Estado y no de los niños, justamente pensando, bueno, si el Estado se compromete, el Estado va a buscar las condiciones y eso va a permitir que los niños puedan, ¿te fijas? Pero si obligamos a los niños y el Estado no se compromete, a lo mejor tendríamos el problema, ¿no es cierto?, de que los niños que no pudiesen asistir no podrían entrar a primero. Pero como la subsecretaria dice que eso está considerado y que por lo tanto el Estado va a garantizar esa calidad, entonces quiere decir que lo que tendríamos que hacer es facilitarle a las personas, digamos, facilitarle a la familia, ¿no es cierto?, facilitarle a la comunidad el hecho de que pudiese tener acceso de calidad a las diferentes instituciones educativas en el nivel transición mayor. Y creo que eso también va acompañado por un proceso de apoyo o de acompañamiento pedagógico en todos los jardines infantiles que existen actualmente, porque es cierto, la Junji supervisa sus jardines, supervisa los suyos, pero a pesar de eso, y los jardines en particulares se supone que supervisan, pero no, pero a pesar de eso uno ve que hay inequidad de repente y discriminación también en muchos jardines infantiles, porque no hay dijéramos una pauta tal vez clara y un apoyo claro de parte del Estado en ese sentido. Yo creo que está, en la ley está, yo sé que está, se aprobó, pero a lo mejor todavía los recursos no han estado dispuestos o no se ha podido todavía llevar a cabo, pero yo sé que eso está en la ley y que eso se va a tener que hacer. Creo que es fundamental para que podamos nosotros tener un jardín infantil, un nivel transición, un segundo nivel de transición de calidad. Ahora, el tema de la escolarización es el otro tema que a mí me deja muy preocupada, porque la escolarización en un nivel de jardín infantil no es adecuado. O sea, que el niño se le exija que llegue a primer año básico sabiendo poco menos que leer, contar, sumar, restar, etcétera, como sucede actualmente, y eso me parece que la subsecretaria dice que vamos a hacerlo al revés, vamos a parvularizar la educación. Eso sería estupendo, porque en este momento, claro, el primer año básico exige que los niños lleguen poco menos que sabiendo leer y escribir. O sea, las profesoras de educación básica exigen que el niño llegue en mejores condiciones. Si no llega en mejores condiciones, la educadora de párvulo es pésima. Y el trabajo que se ha hecho en jardín infantil es malo. Entonces, yo creo que eso también es un punto que hay que ver. Ok. Cristian, ¿tú quieres agregar algo? No, subsecretaria. Gracias, presidenta. A ver, en primer lugar, hay un decreto de aumento de coeficientes, que es el 241, que ya está en Contraloría, que es un decreto que viene con recursos para el 2022, que aumenta este decreto lo que hace es un decreto que dejó hecho el gobierno anterior, que nosotros simplemente lo retiramos para poder revisarlo y ver si es que si estábamos de acuerdo o no. Y es un decreto que va en el camino de aumentar el coeficiente de adultos por niño en la educación parvularia. Nosotros tenemos una gran tarea como país de poder avanzar en el aumento de coeficientes y disminuir, o sea, más coeficientes por niño en la educación parvularia, pero esto lo tenemos que hacer de modo responsable, tanto por los recursos que esto implica, recursos económicos por una parte, fiscales, pero también recursos de las personas, que sabemos que hoy día también estamos en un nivel un poco precario, ¿no? Hoy día tenemos, por ejemplo, en una sola región, en Valdivia, faltan hoy día, para atender al sistema faltan 100 o técnicos o educadoras de párvulo. Entonces también tener en cuenta que se puede ir avanzando y efectivamente es un deseo poder crecer y aumentar en coeficiente, pero también eso lo tenemos que hacer de modo responsable porque hay que tener a las personas y por otra parte poder pagarlas. Pero ya el 2022 viene un aumento.
Aquí no sé si se dijo bien, pero a mí me gustaría que se supiera que hoy día el coeficiente exigido para un kinder, yo no digo que sea bueno necesariamente, pero es un educador por 45 y un técnico por 45. Lo mismo para los niveles medios, pero, o sea, perdón, para el primer nivel de transición, pero es hasta 35. Un pre-kinder puede tener máximo 35 niños. Donde hay aumento va a ser en el segundo en el nivel medio mayor y en el nivel de sala cuna. En el nivel de sala cuna viene un aumento. Lo otro, aquí está el detalle que después se los podemos entregar, en realidad ni siquiera por región, viene por comuna. Algarrobo la primera, la última me parece que es Zapallar. Y están todas las comunas del país. Aquí están los 6.352 niños que no están hoy día, donde viene explícito, por ejemplo, en la Antártica, justo leí esa. Hay 2 niños que necesitan ir al jardín, que hoy día no van y que habría que construir una sala. O sea, ahí hay un tema de infraestructura que hay que hacer. En Cabo de Hornos también. Pero, por ejemplo, en Buin hay 131 niños que no van hoy día al jardín infantil y esos niños pueden ser absorbidos, Jaime, en la capacidad ociosa que tiene hoy día la comuna, por ejemplo. En Calle Larga, que Calle Larga está en... Exactamente. Hay 32 cupos, o sea, 32 niños que se requieren ir, y ahí podrían ir a una doble jornada. Lo que quiero decir, esto está hecho, se los podemos entregar. Evidentemente, no significa que estos 131 de WIN todos sean culpa de Jaime, puede que haya algunos que sí, pero puede que haya algunos que efectivamente estén en un lugar demasiado rural donde evidentemente hay que hacer el ejercicio de ver exactamente cuáles son las condiciones. Pero solamente con esto los queremos decir que aquí hay un estudio serio hecho donde se ha identificado niño por niño y donde la idea es justamente que el Estado, en la medida que nosotros estamos diciendo que esto es obligatorio, pues estamos no solamente disponibles, el Estado debe garantizar entonces que esto pueda darse. Evidentemente, y en eso yo vuelvo a coincidir con la diputada, que el garantizarlo no significa necesariamente que lo vamos a hacer de tal manera de forzarlo a que niños tengan que prácticamente dejar a su familia para ir a un kinder. Evidentemente que no, y tendremos que ser flexibles en los casos que haya que ser flexibles. Pero yo quiero volver, esto se lo dejo, Presidenta, quiero volver a un punto anterior, que es nuevamente, yo sé que la Presidenta lo ha dicho muchas veces, si nosotros podemos garantizar que lo que aquí ocurre es calidad y todo lo demás. Bueno, lo que quiero decirles es que como el 99% de los niños que van al primer nivel de transición y segundo nivel de transición están en colegios, y si nosotros hoy día decimos, y estamos garantizando lo que ocurre en los colegios, bueno, pero ya tenemos al 99% de los niños, 98% de los niños asistiendo. Entonces, ya que están, creo que la mejor manera de garantizar que lo que ahí realmente ocurra sea de calidad, precisamente, tiene que ver con entonces que entren en un marco legal mucho más exigente, en un marco legal que nos va a tener a todos mucho más presente, que ya no da lo mismo saltarse las bases curriculares, que no da lo mismo que la profesora de primero básico vaya y le diga, mira, en vez de hacer las bases curriculares que tú tienes que implementar, mejor enséñale a leer, que eso a lo mejor hoy día ocurre. Cuando esto esté verdaderamente mucho más institucionalizado, la educadora de kinder, con justa razón, le va a decir a la profesora de primero básico, mira, mis bases curriculares, este es el currículum de kinder, yo no tengo por qué, entre comillas, hacer lo que tú quieres que yo haga, que es lo que probablemente hoy día ocurre en una parte del sistema que está mal diseñado y que nosotros estamos de acuerdo que está mal diseñado. Estamos de acuerdo que no está bien. Pero a mi juicio la mejor manera, entonces, de que esto esté bien es darle el espacio que corresponde y darle la institucionalidad que corresponde. Creo que esa es la mejor manera de que el kinder se pueda valer por sí mismo y el kinder no siga siendo llamado, muy mal llamado, un preescolar. Porque la verdad es que toda vez que nosotros hablamos de preescolar, estamos diciendo de alguna manera que es una preparación para. Y la verdad es que el kinder es un nivel en sí mismo. Y si nosotros queremos que sea un nivel en sí mismo, bueno, démosle la institucionalidad que corresponde. Eso. Ok. ¿No hay más preguntas, señores parlamentarios? Ya, entonces vamos a suspender unos minutos para que vengan los demás a avisarles para que puedan venir a votar. Vamos a votar en general. ¿Ah? ¿Vamos a votar a sala? ¿Y después volvemos? Tengo que agarrar a Bobadilla y traerlo de una oreja. Sí, a Bobadilla, Hoffman, Rojas, Venega y Winter. Ah, está ahí acá, perdón. No te había visto. Vi entrar a Diego, pero a ti no.
Hazme así. Ya. Suspendemos unos minutos y volvemos a la votación. El viernes a las 12, ¿ya? Para que podamos tener los dos proyectos en votación para la semana que viene, ¿ya? Entonces, solo vamos a votar en general el proyecto de educación parvularia del kinder obligatorio. Ahí viene. ¿Hay acuerdo unánime? ¿Ya se votó ya? ¿O votamos nominal? ¿Unánime? Unánime. Acuerdo. Se ha votado en general, unanimidad, el proyecto presentado por el Ejecutivo. Y la próxima semana, acuérdense, viernes 20. No, porque vamos a hacer indicaciones. Indicaciones y ahí sí que nos vamos a pelear. Ahí vamos a pelear. ¿Ya? Las indicaciones de aquí al viernes, ¿ya? A las 12. Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión.